Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos a la presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hola, muy buenos días, soy José Ignacio Beteta y este es el programa Tu Candidato 2021 a través de la Red de Comunicación Regional, gracias a la Fundación Friedrich Naumann, a la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y con nosotros hoy día, como ustedes saben, vamos a tener un invitado del equipo técnico de Fuerza Popular. Vamos a conversar con quienes están acompañando a los candidatos en esta segunda vuelta. La segunda vuelta está muy apretada, con muchísimos, digamos, mensajes, con muchas ideas, con muchas cosas polémicas que van ocurriendo en el camino. Para empezar, tenemos que lamentar y nos da muchísima pena el fallecimiento de estas 18 personas asesinadas en el valle del Braem, digamos, en la zona del Braem, en mano, muy probablemente, de elementos terroristas, senderistas que están en la zona. Pero antes de ir con nuestro invitado de hoy, como siempre, tenemos la introducción del programa y tenemos con nosotros a José Muñoz, líder de proyectos de la Fundación Friedrich Naumann. José, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, como siempre. Buenos días, José Ignacio. De igual manera, encantado de estar acá. ¿Qué tal? Mira, hay dos temas técnicos que, como bien sabes tú, en la fundación ustedes hacen también análisis, tienen una perspectiva de la economía, una opinión sobre la economía. Y hay dos temas que se han presentado en estas semanas, de los cuales yo quisiera que nos cuentes un poco tu opinión. El primero es el tema de los ahorros, la propiedad privada en general, ¿no? Ha habido un debate grande sobre este tema, la importancia de la propiedad privada. Y una de las cosas que se ha dicho es que los ahorros de la gente podrían ser tomados por el Estado. Esa es una primera idea, ¿no? Los ahorros de la gente podrían ser tomados por el Estado. Se puede referir a las AFPs, a los fondos de las AFPs, o incluso, nunca lo dejan claro, podría ser a los ahorros que no tienen los bancos. Y eso, como tú sabes, es propiedad privada. ¿Qué ocurre, digamos, en otros países? ¿Cuál es la perspectiva con respecto a la propiedad privada? ¿Por qué es importante defenderla? Gracias por la pregunta, José Ignacio. Eh, a ver, naturalmente, como fundación política alemana que promueve valores liberales y en específico el Estado de Derecho y la economía social de mercado, resulta preocupante que existan hoy en día propuestas que no necesariamente respetan las instituciones que tenemos en el país, porque medidas que, digamos, pretendan directamente expropiar o hacerse de algún tipo de ahorro de la población o del ciudadano peruano, no son medidas que están contempladas hoy por hoy en nuestra Constitución. Por lo tanto, son medidas que directamente atacan al Estado de Derecho y por lo tanto nos encontramos bastante preocupados por estas medidas que se proponen, digamos, sin tener algún asidero institucional, sobre todo en el marco del Estado de Derecho. Y respecto, digamos, a la comparación internacional y un poco viendo cómo se ha venido desarrollando Perú en los últimos más de 20 años, bueno, tomando en cuenta estos 2 últimos años, digamos, como un punto naturalmente de quiebre por toda la situación y las externalidades productos de la situación que pasamos de pandemia, Perú ha venido creciendo económicamente porque una de las pocas instituciones que ha funcionado es la institución de, digamos, la política de apertura comercial y la libertad económica. Eso ha venido funcionando y se ha venido desarrollando como una política nacional en las últimas 2 décadas, por lo menos. En ese sentido, nosotros le debemos mucho del desarrollo económico que tenemos en el país a justamente respetar esa institución y ese Estado de Derecho que contempla la libertad y el derecho a la propiedad privada.
de acuerdo, sí, por supuesto. Y acá, y hablando ya justamente del mismo tema de la importancia, digamos, de la propiedad privada en un estado que quiere ser desarrollado, que se quiere desarrollar, hay otro tema muy importante. Por ejemplo, nosotros con Perú tenemos una gran relación comercial con Alemania, ha ido creciendo la relación comercial con países como Suiza, independientemente del tratado con la Unión Europea, digamos que hace poco fue aprobado el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, no tiene creo que 2 o 3 años, me parece. Y luego hemos tenido tratados de libre comercio desde el 2005 en adelante, casi 30, más de 25, 26 tratados internacionales de comercio, con lo cual caen los aranceles para los productos. ¿Qué son los aranceles? ¿No? Los costos, los impuestos, entre comillas, que se cobran de entrada de los productos. También en ese sentido, la gente está preocupada porque o no sabe exactamente, no entiende cómo funciona este tema. Dice, no, y vamos a controlar las importaciones. Y es un tema muy técnico, no se entiende muy bien. ¿Por qué es importante, dado que ustedes además trabajan en una fundación alemana que de alguna forma representa también, digamos, el interés público, las buenas relaciones que existen entre dos países como Alemania y Perú? ¿Por qué es importante el libre comercio? ¿Por qué son importantes los tratados de libre comercio? Bueno, Alemania es parte de la Unión Europea, que es básicamente un modelo casi completo de libre comercio que se basa principalmente en las 4 libertades económicas, ¿no? Las libertades que permiten transacciones de personas, de bienes, transacciones de diferentes tipos que han llevado a que se genere un mercado común que genera valor para los distintos países. En ese sentido, naturalmente, Alemania y la Fundación Friedrich Naumann apoya la libertad y la apertura y las relaciones internacionales comerciales abiertamente. Y además, si uno revisa la evidencia, los números que uno tiene de la SUNAT, por ejemplo, las exportaciones han venido creciendo de manera teniendo números alrededor de 6% anuales, y además contribuyen alrededor al 21% del PBI en el Perú. Entonces Un ahí la montón. pregunta que nos debemos hacer es, ok, digamos que tenemos de un día para otro el Estado mágico puede Ujú. crear riqueza. ¿Cómo conseguimos crear esos 21%, ese porcentaje del PBI de un día para otro sin tener un plan claro y teniendo además bastante evidencia histórica y comparativa de que en realidad los estados no necesariamente son buenos gestores de empresa? Y eso Ujú, lo podemos ver en el caso de Venezuela, por ejemplo, que ujú. hasta hace poco han decidido privatizar nuevamente el tema de la producción de petróleo porque simplemente no están en la capacidad ya de sostener esa empresa. Entonces ahí hay que preguntarnos cómo se va a sustituir ese ingreso para el país y qué buenas prácticas o qué modelos tenemos que hayan funcionado en ese sentido, ¿no? En ese sentido de tratar al país como una burbuja que se puede autosostener sin tener ninguna relación comercial o pocas relaciones comerciales como las ha tenido el Perú en las últimas décadas. De acuerdo. Ahora, yo estaba leyendo ahora efectivamente, como tú bien dices, un poco tanto el tema de propiedad privada, ahorros, AFP, que son muy importantes para la gente, y tanto el tema del libre comercio, que representa al final un efecto directo sobre el precio de los productos. Yo había visto, por ejemplo, gracias al TLC que se ha prefirmado con Estados Unidos a partir del año 2005-2006, la cantidad de carros que entró al Perú, que suena tonto, pero no lo es, fue increíble. Aumentó un montón la cantidad de autos. Y esos autos son los que ahora son pues taxistas y son transportistas y tienen sus colectivos, ¿no? Porque justamente se empezaron a importar muchos carros de México, se empezaron a importar muchos carros de Estados Unidos, de Brasil, hasta de Ecuador también. Entonces, y con los países andinos tenemos también un tratado de libre comercio, que es el tratado de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Sí, efectivamente son temas muy importantes. Ahora ya, último comentario para terminar. En este análisis, digamos, ya de la última semana, ¿cómo ves tú ya el debate técnico entre los dos candidatos? ¿Qué esperan ustedes del debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo?
De hecho, ha mejorado muchísimo, ¿no? Justo la semana pasada conversábamos sobre la poca información que se tenía sobre las propuestas específicas y cómo llevarlas a la práctica, teniendo en cuenta un plan bien estructurado. Creo que ahora tenemos la información más completa y hay dos modelos totalmente distintos, ¿no? Un modelo que plantea seguir con el modelo, con las instituciones que han venido funcionando en el país, las instituciones que han promovido la apertura comercial del país, del Perú, han funcionado, ¿no? Tenemos muchos acuerdos comerciales y seguimos creciendo y es una gran contribución a nuestro Producto Bruto Interno. Y por otro lado tenemos un modelo totalmente distinto que plantea recetas que en primer lugar no tienen mucha evidencia técnica, mucho sustento técnico, y en segundo lugar, creo que en muchos casos repiten fórmulas que no han funcionado, que no funcionan actualmente en América Latina también. Podemos ver el caso de Venezuela, podemos ver el caso menos extremo también de Argentina, en términos de ir cerrando la economía paulatinamente y cómo va llevando también a la escasez. Y vemos que entonces con una gran preocupación, porque en realidad las instituciones que deberían ser, digamos, todavía los pilares que sostengan este país, que todavía tiene que mejorar muchísimo en gestión, muchísimo en ese diálogo entre gobiernos regionales y locales. Creo que hay propuestas muy específicas de parte de Fuerza Popular en cuanto a cómo mejorar esa gestión entre los diferentes niveles. El tema también de la propuesta del canon, de dar el beneficio del canon directo a la población, también resulta bastante interesante. Y por otro lado, o sea, en el caso de Perú Libre tenemos las propuestas que son totalmente contrarias, ¿no? Y que buscan más bien ir cerrando y nacionalizando, o buscando más el colectivismo, y preocupa bastante porque no necesitamos repetir errores que en el Perú ya se han cometido. De acuerdo, muchísimas gracias, José, por estar con nosotros en esta introducción, como siempre, del programa Tu Candidato 2021. Será hasta la próxima, ¿no? La próxima semana seguramente. Cuídate. Un abrazo, cuídate. Gracias. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con nuestro invitado del día de hoy, el señor Daniel Hermosa, miembro del equipo técnico de la señora Keiko Fujimori, asesor en temas de microempresa y emprendimientos. Ya regresamos. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Regresamos con Tu Candidato 2021. Soy José Ignacio Beteta y esta es la red de comunicación regional. Gracias por estar con nosotros. Y como les comentaba, tenemos hoy día como invitado especial al señor Daniel Hermosa. Daniel Hermosa es un empresario, es un líder empresarial, pero sobre todo es un líder de la pequeña y la microempresa peruana que ahora ha aceptado el reto de colaborar técnicamente con el partido Fuerza Popular para poder justamente poner en el debate lo que se tiene que hacer con las pequeñas, con las microempresas. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. José Ignacio, buenas tardes, gracias por la invitación. Encantado para contestar cualquiera de las preguntas. Primera pregunta. Del otro lado, del lado del señor Castillo, te voy a ser muy honesto, yo no, habiendo leído su plan de gobierno y habiendo escuchado con claridad el debate técnico, etcétera, yo no puedo reconocer una propuesta con respecto a las MIPYMES. No he visto algo que sea contundente, sólido. Es más, creo que no he visto nada con respecto a las MIPYMES, salvo que dicen que hay que apoyar a las MIPYMES, pero bueno, eso no es una propuesta. Tú, como ya líder que tiene mucho tiempo en este tema y además ya pensando en lo que Fuerza Popular podría hacer como gobierno, cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas que tienen para los pequeños empresarios, para los empresarios informales y los formales también? ¿Qué han pensado? A ver, bueno, mira, hace 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, nosotros estuvimos en algunos medios de comunicación, como Gestión, Comercio,
justamente pidiendo precisiones con relación al tema del plan de gobierno del señor Castillo, y también, bueno, saludando algunas, digamos, enunciados que encontramos en el plan de gobierno de Fuerza Popular, y sobre todo la confianza y la cercanía que tenemos con Nano Guerra, que él siempre ha estado muy vinculado con nuestro sector. Lo interesante de toda esta historia, José Ignacio, es que el Partido Fuerza Popular no solamente nos respondió diciéndonos, bueno, acogemos las propuestas, sino nos ha invitado a formar parte del equipo técnico, lo cual significa muchísimo para nosotros, porque el pedido fue para los dos. Por favor, díganos cuál es ese contenido y en el caso de Keiko, las precisiones que nosotros requerimos para saber de que sí tenemos viabilidad en el futuro. Y la respuesta fue esta. O sea, yo estoy realmente muy emocionado y agradecido porque no se trata de mi persona, sino el tema de que el tema de la micro y pequeña empresa está no solamente presente en el concepto, digamos, del plan de gobierno y en la voluntad de la candidata, sino que nos convoca para seguir enriqueciendo ese plan y obviamente en el gobierno de la señora Fujimori vamos a tener un espacio que siempre la micro y pequeña empresa ha reclamado en los últimos 20 años, ¿no? Ser más protagonistas de nuestro propio cambio, ¿no? Excelente. Ahora, nos has hablado muy bien de la respuesta de Fuerza Popular de hacer suya un poco las propuestas de las MIPYMES, de tu propia experiencia. Detállanos un poco más estas propuestas. Si tú tuvieras que decir, ok, en los primeros 100 días de gobierno de Fuerza Popular, si tú lideraras el tema de pequeñas empresas, ¿cuáles serían las 4, 5, 6 medidas que implementarías? Mira, la primera de ellas es el tema de buscar la fórmula de financiamiento. Nosotros ya el día de la presentación conversamos con el equipo técnico y con la candidata y propusimos, por ejemplo, en el tema de los microempresarios que están en el régimen único simplificado, el RUS, que definitivamente hagas lo que hagas, pongas todos los millones que quieras en el sistema financiero para prestarle a ellos, nunca van a poder acceder a ningún préstamo de la banca comercial, ¿cierto? Y el tema de que el Banco de la Nación lo va a hacer, que es lo que dice de veces Castillo, es totalmente falso e irrelevante. Habría que hacer una transformación del Banco de la Nación para convertirlo en un banco comercial. No es un banco comercial. En consecuencia, la propuesta en este caso nuestra ha sido de que en Foncodes existe un fondo, es un programa de apoyo a la microempresa que se llama PAME, que fue creado hace muchos años y empezó con 20 millones, hoy día tiene más de 110 millones, y le hemos pedido que ese programa sí puede prestarle a, por ejemplo, las 500.000 de bodegas que existen en el Perú, ¿cierto? Creando una estructura en la cual los mismos proveedores de los microempresarios, ¿no? En este caso las bodegas, podrían ser los garantes, porque obviamente, repito, siempre tenemos el problema de que ellos no declaran todo lo que venden, pagan un mínimo mensual. Entonces, dicho esto, les pareció una idea muy potente y la propuesta sería incrementar hasta 500 millones de soles este fondo del PAME para que puedan acceder las bodegas y si resulta, incrementarlo poco a poco. Yo creo que esa es una medida muy importante porque los que tienen RUS se sienten excluidos del apoyo del Estado. Yo creo que esa es una medida muy importante. La segunda que le hemos pedido es la predictibilidad del programa Compras Mi Perú. Esa va dirigida a las MIPYMES manufactureras, que en este momento tienen como 850 millones que viene del gobierno de Vizcarra, que han tenido problemas en su ejecución. Hay mucha lentitud, ¿cierto?, en la ejecución en este momento. El mismo Chicoma reconoció a comienzos de este año que solamente se había ejecutado el 6% del presupuesto. Hoy día probablemente habrá subido más, pero no sube porque la MIPYME esté fabricando, sube porque se están gastando el dinero en gastos corrientes, pago de personal, y obviamente es una gran preocupación. Ella también nos ha expresado que, dicho ese paso, tenemos que ser honestos, fue en el gobierno de Alberto Fujimori que empezó este sistema de compras al Estado a través de núcleos ejecutores. Entonces, para ellos no es desconocido y por supuesto van a apoyar. Esa sería una segunda medida importantísima para lograr la reactivación. La tercera medida que también hemos sugerido es que se incremente el fondo para la migración digital.
En este momento hay un fondo concursable de 2 millones de soles que ha creado justamente el mismo ministro Chicoma a nuestra sugerencia, ¿cierto? Que es muy escaso, muy exiguo. En Europa están, creo que, en los 1.500 millones de euros para poder lograr la transformación digital de toda la Unión Europea. Y nosotros solamente ponemos 2 millones. Existe el compromiso del Partido Fuerza Popular, de la candidata, en incrementarlo de tal manera que pueda llegar a más empresas e inicien la migración digital. No solamente para la venta a nivel de Lima o Perú, sino también esa es la plataforma que nos sirve para internacionalizar a la micro y pequeña empresa. De otro lado, aquí es un tema que yo quiero aprovechar, comentar, es el tema de nuestros hermanos peruanos en el exterior. Muy poco se ha hablado de ellos en esta campaña, pero son un brazo importantísimo, no solamente porque envían millones de dólares en remesas todos los años, sino porque compran a la micro y pequeña empresa. Hasta el año 2019 se había calculado unos 170 millones de dólares que compran a la micro y pequeña empresa. El chocolate, las tejas y todo lo que compran ellos, porque son productos pues que ellos extrañan mucho. Lo que nosotros estamos proponiendo es esta alianza estratégica con los peruanos en el exterior para que ellos nos sirvan y nos ayuden y ganen dinero para ayudar a generar el mercado que necesitamos para seguir creciendo. La idea le ha parecido muy interesante al equipo técnico y a la candidata y vamos a comenzar a trabajar esta propuesta que tiene que ser implementada igualmente. Porque ¿cuál es el problema de las MIPES, Ignacio? El mercado. Ese es el gran problema que tenemos. Ahora, hablando ya de las informales, hablando de la pequeña empresa informal, porque acá tú estás hablando de incentivos para el crecimiento, para la generación de riqueza, que es muy importante, evidentemente, y siempre tú lo vas a saber mejor que yo, todo esto depende de que la empresa sea formal, porque el acceso a crédito, la posibilidad de entrar en programas de digitalización, el tema de, incluso el tema de compras del Estado, que el Estado te pueda comprar, estas medidas que son muy interesantes las que ha planteado, asumen que el beneficiario ya está, digamos, corriendo la carrera, ¿no? Pero en zonas más rurales, en zonas periurbanas, en las regiones, en provincias, hay un montón de microempresarios que son, en verdad, ni siquiera microempresarios, sino nanoempresarios, microempresarios, ¿no? Y estos están absolutamente fuera del sistema, por lo tanto no contribuyen, pero por lo tanto tampoco reciben acceso a servicios públicos de calidad y a estas cosas que mencionas. ¿Qué debe cambiar en la formalidad? Porque el problema no es la informalidad, tú y yo lo hemos conversado. El problema es la formalidad. ¿Qué debe cambiar en la formalidad para que haya más empresarios que poquito a poquito entren en el sistema? A ver, mira, una de las leyes que me pareció muy interesante fue dada hace más o menos casi 20 años, en el año 2002, que fue la ley de formalización de la micro y pequeña empresa. Una ley interesante que creó un régimen tributario especial y creó también un régimen laboral especial que hasta hoy lo disfrutamos y ayudó muchísimo a la formalización. Tanto es así que de un promedio de 700.000 empresas que existían formales cuando se dio la ley en el 2002, en este momento estamos sobre los 2.700.000. Eso quiere decir que esa ley, con todos sus defectos, porque hay que decir que no es perfecta, ayudó a la formalización, a dar el paso a la formalización. Ahora, ¿cuál es el principal, digamos, no estímulo para ser formal que da el Estado? Primero, que los servicios públicos son deficientes. La tramitología es muy alta. Y también yo creo que hay un componente muy interesante que habría que notar. Por ejemplo, el tema de la proporcionalidad en el tema de las multas de SUNAT, ¿no? Hoy día, por ejemplo, te ponen una multa por no haber hecho una declaración jurada que te cuesta 4.300 soles, cuando tu capital de tu empresa es 2.000. En otras palabras, ya te liquidaron, ¿cierto? Claro. Entonces, hay una falta de... Entonces, esos detalles, aunque tú no lo creas, la MIPE la toma en cuenta al momento de buscar la formalidad. ¿Cuánto me cuesta ser formal? ¿Cuánto me cuesta tener un contador que me esté haciendo la contabilidad de manera mensual? ¿Cierto? Y si el contador se equivoca o falla, entonces yo creo que ahí tenemos un gran problema, digamos, de formalidad. El RUS se crea en ese momento justamente para que las empresas se vuelvan formales, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Condenamos al enanismo a las empresas. Entonces yo creo que tiene que haber una segunda reforma. Y ya la candidata lo ha manifestado, ¿no? Keiko ya lo ha manifestado, que va a crear no solamente una política de Estado, sino un grupo de trabajo que se va a encargar justamente de dar estas cosas que te estoy comentando
para evitar que esas barreras que tienen los emprendedores, porque todavía no son empresarios, una vez que se formalizan son empresarios, mientras no lo sean, simplemente es un emprendimiento, ¿cierto? Y eso afecta mucho, y te digo que lo hemos sentido nosotros en esta pandemia, porque cuando salió el Reactiva nos dijeron, ustedes recibirán un préstamo de acuerdo a la facturación, al promedio de facturación. Y como tenemos una gran masa de empresarios informales, cuando te van a comprar no te piden factura ni boleta. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes 10.000 soles en ventas mensuales, pero solamente el 40 o 50% lo facturas y el otro 50% sale sin factura. Entonces, ahí tenemos también un problema que no debería ser, pues, que el formal entregue la mercadería así, pero lamentablemente, pues, el mercado no es un mercado muy grande y pasa eso. Entonces, yo creo que hemos aprendido muchas lecciones en esta pandemia y las cuarentenas severas que hemos tenido, y creo que con las propuestas de Keiko, creo que nos va a ayudar muchísimo a entender ese fenómeno de la informalidad, ¿cierto? Y a buscar la verdadera receta. Nadie se ha preocupado en estudiarlo y nadie se ha preocupado en hacer una propuesta. Yo creo que tenemos un buen futuro y esperemos que el 6 de junio pues se concrete, ¿no? Vamos a ir un poco a la campaña. A ver, ¿cuál es tu itinerario? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo estás haciendo tú en estos días que vienen para poder aglomerar, juntar esa cantidad de votos que definitivamente la señora Keiko Fujimori necesita? Porque yo lo que veo es algo, acá en este programa somos muy francos, siempre lo digo, es que está muy claro que el equipo técnico de la señora Keiko Fujimori es mejor en cuanto a nivel, en cuanto a propuestas, las ideas son mejores, la capacidad técnica, el sustento que tienen. Sin embargo, algo tiene la candidata Fujimori que definitivamente genera un rechazo. Y ustedes, los que están como asesores, técnicos especializados en estos temas, son ahora la voz de Fuerza Popular. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu itinerario de acá los siguientes días antes del 6 de junio? Mira, yo quiero comentar algo fundamental. Es cierto lo que dices, la resistencia a la votación de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori. Existe una resistencia, pero también existe de otro lado un voto de fastidio, un voto de ira. Y en el sector nuestro, el de la micro y pequeña empresa, aunque no lo creas, hay muchos empresarios de clase media y que tienen las cosas por lo menos claras, que van a votar en blanco o simplemente no van a ir a votar. Y eso es sumar para el otro lado. Entonces ahí creo que estamos justamente desarrollando, mira, te digo, esta señal de haber convocado a un dirigente, que no somos pues una gran empresa, ¿cierto? Pero haberlo hecho ha despertado mucha expectativa de lo que podríamos hacer a partir del 28 de julio con el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Entonces, este voto de desconformidad también nos afecta al sector. El tema de Reactiva marca un antes y un después, porque el Reactiva fue muy limitado para acceder a nuevos créditos. Nosotros al día siguiente que se publicó el decreto de urgencia que quedó Reactiva, lo dijimos en Twitter, lo puedes revisar, cuando salió la Alba a decir que ya se creó Reactiva. No va a haber nuevos créditos. Si no cambian la ley de la Superintendencia de Banca y Seguro, que modifica los protocolos para poder acceder al crédito, no va a acceder la micro y pequeña empresa. Y así fue, no lo modificaron y así fue. Entonces yo creo que había un resentimiento. Ese voto de resentimiento está disminuyendo, yo entiendo que está disminuyendo, pero yo creo que la lucha va para ese lado, para que ese señor, ese empresario que quiere votar en blanco, simplemente no quiere ir a votar, entienda de que es su responsabilidad salvar la democracia y salvar las posibilidades de ser libres para poder emprender. Eso por un lado. Ahora, la agenda es justamente esa, comenzar a reunirnos, ya nos estamos reuniendo con distintos gremios a nivel nacional, ¿cierto? Felizmente existe esta herramienta del Zoom que es muy poderosa, donde podamos desplazarnos, lo vamos a hacer, pero quedan muy pocos días, así que estamos intensamente reuniéndonos con diferentes sectores, ¿no? Justamente hace unos días nos reuníamos con, aunque no está en la micro y pequeña empresa, con un sector, digamos, del sector público, empleados públicos, que me expresaban su temor de que en un eventual gobierno de Fuerza Popular podría existir la figura de los ceses colectivos, o que se vaya, oye, le digo, eso es absurdo, en este momento de pandemia lo que más necesitamos es fortalecer el sector público, cambiando obviamente lo que está mal, pero no eso significa pues
disminuir las personas que son valiosas y necesarias para que el manejo del Estado funcione. Pero así estos temores hay que ir rompiéndolos y hay que darles las garantías de que no va a ser como ellos piensan que va a ser. Obviamente el otro lado está haciendo su trabajo, ¿no? Y hay que entenderlo así, pero tenemos el compromiso de la candidata de que el sector, por ejemplo el nuestro, va a tener relevancia. Keiko Fujimori ha ofrecido ponerse la camiseta de las MIPES y obviamente mi presencia en el equipo técnico es la garantía. Y por otro lado, para nuestros hermanos trabajadores estatales, la certeza y el compromiso, y porque nosotros, la MIPES, lo necesitamos, porque son nuestros clientes, ¿cierto? De que no va a haber ninguna pretensión de reducir el Estado a partir de despidos. Eso es totalmente falso. Yo creo que ahí hay muchos temores que están saliendo en estos días, y la candidata nos ha pedido pues, que aclaremos, que nos comprometamos en nombre de ella y del partido Fuerza Popular, ¿no? En condición de invitados, porque lo somos, ¿cierto? De que no van a suceder esos fantasmas que están corriendo del otro lado. Sí, además yo creo, para serte honesto, que votar, echar gente del Estado no es la solución. La solución es reformar el servicio civil para que las personas estén donde deben estar. Tener 300.000, 400.000 o 1 millón de funcionarios no es el problema es dónde están. Si están calentando banca en un ministerio y no generan valor, ahí sí tienen que salir de ese lugar. Pero eso no significa que lo tienes que votar, significa que lo puedes reubicar. El problema es que los contratos en el Estado tienen más estabilidad laboral que en el sector privado. Entonces, mover a un funcionario del Estado es más difícil que mover un edificio, digamos, de 20 pisos, ¿no? Y lo que tienes, como te digo, no es que tengamos muchos funcionarios, es que tenemos muchos funcionarios no haciendo nada o no haciendo lo que tienen que hacer, no generando valor. Entonces, si ella logra reformar el servicio civil para reubicar funcionarios, ponerlos en lugares adecuados, con incentivos económicos, con bonos, con buenas condiciones de trabajo, mover gente a regiones, por ejemplo, a lugares descentralizados, se puede lograr la reforma del Estado sin echar a una sola persona, pero cada persona tiene que generar valor en el Estado, ¿no? Mira. Pero esas son las precisiones que justamente la gente quiere escuchar. Las precisiones son, en este momento es el momento de compromisos y precisiones. Y creo que lo que tú acabas de señalar es totalmente cierto. La reforma del Estado no es sinónimo de echar gente. Reforma del Estado es mejorar, digamos, los servicios del Estado en favor de las grandes mayorías, ¿cierto? Así que yo en ese sentido ratifico que no va a haber en absoluto que ese temor, ese miedo no es real. Además nadie lo ha dicho, o sea, me parece absurdo, pero obviamente el otro lado está jugando su partido y está metiendo miedo, lo cual pues me parece un absurdo, ¿no? Sí, y definitivamente por eso es que la voz de los técnicos como ustedes y de los especialistas tienen muchísimo, muchísimo empuje, muchísimo valor, porque van a renovar ese espacio. Lo que sí, pues tienen que comerse la campaña porque quedan solamente 10 días. Así que nada, Daniel, te deseo muchísima suerte, que te vaya muy bien. Siempre bienvenido para que nos des tus propuestas, nos las envíes, de tal manera nosotros podamos reproducirlas y transmitirlas a la población que va a escuchar y que escucha toda la semana este programa de radio en casi 30 o 40 radios regionales. Yo quisiera agregar algo con relación, ya que llega este programa a las regiones. Una de las cosas que también hemos planteado, que no está dentro del programa de los 100 días, pero que es importante que sepan las regiones. En el Perú, José Ignacio, existen más de 70.000 MIPES del agua. Las MIPES del agua son las que conoce el sector vivienda como JAS, Juntas de Administración de Servicios de Saneamiento, que son las pequeñas SEDAPAL en cada una de los pueblos más recónditos del país. Y uno de los grandes problemas que tienen ellos, aparte de gestión administrativa y formalidad, porque el 90% son informales, es la falta de financiamiento. Y obviamente eso trae como problema de que no tengan a veces recursos para comprar los insumos químicos para potabilizar el agua. Una de las cosas que hemos pedido justamente es crear un fondo para poder financiar el trabajo de las JAS o de las MIPES del agua. Esperemos que eso sea así y vamos para adelante con eso, José Ignacio. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. Cuídate. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a una última pausa comercial y regresamos con el final, el cierre del programa Tu Candidato 2021. Ya volvemos en unos segundos. Ya retornamos con Tu Candidato 2021.
Sigamos en Tu Candidato 2021. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos con Tu Candidato 2021. En la introducción hablamos de dos temas que son fundamentales. El señor Pedro Castillo ha dicho en el sur del Perú, en Ica, que las AFPs explotan a los peruanos. Las AFPs no tienen ningún vínculo con los trabajadores, más que el hecho de, ¿no es cierto?, recibir, ¿no es cierto?, administrar un aporte. Las AFPs no explotan trabajadores. Y lo que ha dicho ha sido que las AFPs explotan a los trabajadores, lo cual es mentira. Pero además ha dicho que esos ahorros van a pasar al Estado. Que esos ahorros no pueden ser individuales, fíjense, que no pueden ser, no pueden estar ahí, que van a pasar al Estado. Se va a robar los aportes de las AFPs, los ahorros del pueblo trabajador. Número 2. Número 3, ha dicho que las AFPs dan unas rentabilidades miserables, unas pensiones miserables. Mentira. Las AFPs dan rentabilidades del 10-11% al año en promedio. 10-11% al año en promedio, señoras y señores, es un montón de plata. Ningún banco les va a dar eso, nadie. Al contrario, 10-11% de intereses es lo que les cobra un usurero a ustedes cuando le piden plata al primo, al amigo o al chico que está en la esquina. Tercera mentira, que dan rentabilidades muy bajas. Y la cuarta mentira es que hay que fortalecer, dice el Estado, el sistema estatal público como si fuera una bolsa, ¿no? Nada, ningún sistema que funciona de pensiones en el mundo es una bolsa común. Tienen que ser cuentas individuales, porque esa es la única forma de que tú tengas el incentivo de ahorrar y de guardar tu plata ahí. Si a ti te dicen que tu plata va a entrar en una bolsa, que la va a manejar un burócrata en el Estado, ¿tú meterías tu plata ahí? Por supuesto que no. Aquí los únicos que ganan son la gente pobre, que supuestamente se deja engañar por el señor Pedro Castillo, otra vez bajo la mentira de que le va a robar la plata a los ricos lo que tienen para dárselas a ellos. Amigo, si tú eres informal, si tú eres un trabajador que necesitas, si tú sientes que vives en la pobreza, ponte a pensar en algo. ¿Te gustaría que a ti te roben tu plata por más que sea poquita plata la que tienes? ¿Te gustaría a ti robarle, meterle la mano en el bolsillo de sus ahorros a un emprendedor de clase media que vive ahí probablemente al costado, en tu esquina, en la cuadra, en tu pueblo? ¿Sí? Tú serías tan egoísta, serías tan cruel, serías tan poco leal con otro peruano como para creerle el cuento a este señor Pedro Castillo y ser cómplice del robo de los ahorros y los aportes de otros peruanos. Si es así, si tú eres así, entonces tú te mereces un presidente como Pedro Castillo, mi querido amigo o querida amiga. Pero yo creo que tú no eres así, porque los peruanos no nos traicionamos, los peruanos no nos vamos a robar entre nosotros. Entonces, alguien que te dice que le va a robar la plata a otro para dártela a ti, para empezar es un mentiroso porque no va a poder. Y en segundo lugar, es un ladrón. Entonces, así como tú lo poquito que tienes, porque tú te consideras y te sientes pobre, lo cuidas, y si alguien te lo quisiera quitar, matarías a esa persona, la defenderías tu propiedad con todo lo que tienes, bueno, no seas tú cómplice de un señor que quiere ser un ladrón de ahorros y que además te miente porque no te va a dar la plata así, a ti, se la va a caer en el Estado y la va a terminar de destruir, porque la plata cuando entra al Estado se mete en una licuadora malograda donde se malgasta la plata o se la roba a alguien. Con eso terminamos. Nos vemos en el próximo programa de Tu Candidato 2021. Muchas gracias. Hemos presentado Tu Candidato 2021.